Muy buenas a todos. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Hablando con Tech Leaders. Aquí estoy con mi compañero de fatigas, Álvaro Sánchez. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal, chicos? Y en esta tarde de viernes tenemos a Ramón Medrano Llamas, persona que yo sigo desde hace tiempo, asturiano de pro, y le sigo desde hace tiempo en Twitter y en las redes, y tenemos conversaciones por ahí de vez en cuando. Y eso, pues aquí le tenemos. Ramón, lo de siempre decimos que os presentéis vosotros, mejor que nosotros leyendo biografías, así que cuando quieras, adelante. Buenas a los dos. Bueno, a ver, yo soy, mi nombre de rol se llama Senior Staff Site Reliability Engineer, es más largo que el nombre de ciertos reyes, pero bueno, básicamente lo que soy es el Tech Lead, lo llamamos UTL porque es Tech Lead de Tech Leads en una unidad de Google que se llama Privacy, Safety and Security. Entonces, bueno, el rol que tiene esa unidad en la empresa es la protección de las cuentas y los datos de usuario de los clientes, usuarios de consumer, cloud y demás, ¿no? Entonces, tenemos desde los servicios de autenticación, protocolos como OAuth, hasta plataformas de prevención de hijacking y historias de estas. Y yo he estado desde que empecé en Google hace 10 años. He estado en el mismo equipo. Hay muy poca gente que diga eso, pero yo he estado en el mismo equipo. Fui intern, fui IC, fui TL del equipo, fui manager de managers y ahora estoy otra vez en un rol de individual contributor de TL de toda esta zona, de toda esta área. Somos 112 personas repartidas tenemos gente en Sunnyvale, hay gente en remoto en Estados Unidos, tenemos gente en Colorado y tal, y en Europa estamos en Zúrich y en Múnich. Uh-huh. Sí, eso lo tenía yo en una de las preguntas, lo de no solo, pero ya te has dado un paso más, en la explicación, que era estar en la misma empresa. Bueno, estuviste en el CERN un tiempo, Sí. pero entraste como becario en Google o bueno de Junior y has seguido ahí, pero es más estar en el mismo equipo, porque dices tú, bueno, está en Google, pero se ha movido de departamento, porque yo en la empresa que estuve yo, por ejemplo, estuve 8 años, en la anterior en Holanda, pero me había cambiado de departamento, que haces movimientos dentro, pero en un sitio tan grande como Google, que tendrías incluso más espacio para moverte, te has quedado en el mismo equipo. Eso es Sí, interesante. porque el scope que tiene este equipo es algo que es bastante crítico para la empresa. Como podéis pensar, por ejemplo, cada vez que un servicio que nosotros tenemos es cada vez que pones tu nombre de usuario y contraseña, el frontend de autenticación y luego todas las cookies, credenciales. Entonces, bueno, tenemos clientes en absolutamente todos los servicios que da la empresa. Entonces, durante estos 10 años, el crecer tanto en complejidad de los proyectos que llevas, pero también en el scope, ¿no?, que llaman los americanos, digamos, en el tamaño, vamos a decir así, o el ámbito de los proyectos, no me ha requerido mover de equipo. Y además lo que tiene bueno es cuando llevas un tiempo, sí que yo conozco muy bien cómo son los servicios, cómo funciona, toda la historia que hay detrás, ¿no? Entonces, ese institutional knowledge, ¿no? Yo estoy institucionalizado aquí, ¿no? Sí, pero es curioso porque no es nada común en nuestro negocio, ¿eh? Encontrar gente que haya estado y haya crecido dentro de un mismo equipo durante tanto tiempo. No es común. Yo por eso siempre lo digo, porque yo no tengo nada en contra de la gente que cambia equipos, ¿eh? Que no lo digo como algo de... No, para nada. Simplemente es verdad que por ciertas situaciones, no, particularidades del sector, no es común y es algo que es difícil de encontrar. Sí, luego, bueno, en la empresa nuestra, por ejemplo, el compensation y los niveles, las promociones y demás se calculan o se determinan en función del impacto que tienes. No tienes que, en otras zonas de nuestro sector, por ejemplo, si quieres tener un aumento salarial, hay veces que tienes que cambiar de empresa, no te queda otra, ¿no?, para poder dar ese salto, si estás en ese momento de tu carrera, ¿no? En este caso no es necesario, lo cual está bien porque además para ciertos equipos de infraestructura muy críticos de la empresa y tal, esta continuidad casi que es un requisito de alguna forma, ¿no? Da mucha estabilidad al equipo, de conocimientos, haces que el conocimiento se quede, ¿no?, y crezca dentro del equipo y demás. Ha habido hoy, creo que lo he leído antes en la cuenta nuestra del podcast, hay un debatillo sobre lo de cambiarse de empresa, si es mejor cambiarse de empresa o quedarse en la misma empresa más tiempo y ahí crecer y que fomenta una cosa, pues que es más buscar el dinero que la progresión como formación o mejorar como profesional, más el dinero, ¿no? Hay un debate ahí, está Nadia, que la entrevistamos nosotros hace 2 o 3 entrevistas.
había un debatillo ahí. No sé quién puso el primer tuit, pero se han enzarzado ahí un poco. Ya. Bueno, a ver, no enzarzado, está bien. Unos dicen una cosa y otros otra. También hay Son opiniones. casos y casos. Si, yo qué sé, si te quieres volver, pues igual lo tenemos luego. Creo que tengo una pregunta sobre el tema. Yo me volví, o sea, estaba en Holanda, me fui a Londres y de Londres me vine a Asturias temporal y ya me he quedado. Entonces, cuando ya vienes aquí, tema familiar, hay gente que se tiene que mover y hay empresas que no lo permiten o que te van a cambiar mucho las condiciones y no quieres eso. Y ya no es que te quisieras cambiar de la empresa o del equipo, sino que, bueno, tienes otros temas. O sea, que no siempre es tan blanco o negro como siempre estas cosas. No hay una respuesta universal a eso, porque también Claro. depende el sector nuestro es muy amplio. Tienes compañías de estas de grandes, ¿no? Como la nuestra, como Google, tal, y luego también tienes, pues, si te vas a consultoras y cosas de estas, ahí casi llega un momento en el que casi te incentivan para hacerlo más que lo contrario, ¿no? Entonces, depende dónde estés y luego depende en el mercado en el que te encuentres también. Por ejemplo, si estás en Big Tech aquí en Suiza, pues no tienes casi incentivo de moverte tampoco porque hay pocas empresas. Aquí tenemos a Meta, está Google, tal. Ya. Entonces, bueno, el mercado es el que es, ¿no? Si estás en el Silicon Valley, por ejemplo, es otra cuestión, porque incluso en Big Tech tienes un catálogo mucho más amplio de opciones, Empresas, ¿no? claro. Para irte o para quedarte, ¿no? Dentro de la empresa o fuera. Entonces también tienes otro contexto distinto, ¿no? Sí, entonces yo tenía en mi caso y más gente que conozco, la empresa en la que estabas creció a la vez que tú. Y igual ya no es la misma empresa en la que quieres trabajar. Era una más startup o más pequeña y se ha hecho grande y ya no te encaja en lo que quieres hacer. Aunque lo que dices tú, no, tiene más desafíos, como tenéis vosotros, más cosas. Entonces sigues aprendiendo como profesional, pero igual no quieres. O sea, hay gente que acaba, lo que dices tú, si es consultora o, bueno, incluso empresas de producto, igual te toca manejar más gente que tocar la tecnología o algo así. Entonces te quieres cambiar, claro, evidentemente, porque quieres seguir por otro camino. Pero bueno, es evidente que dependiendo, cada uno tiene un camino. También que hay opciones. Hay otra cuestión que sí que se está poniendo de moda más en empresas más tradicionales, ¿no? Que es aquí en Google y en cualquier empresa de tecnología, digamos así, más americana, siempre tienes los dos caminos. Tienes el camino del management y el camino del IC. Y no acaban, digamos. O sea, llegas hasta puede ser el CEO de la empresa, si quieres, ¿no? Por ponerlo así de alguna forma. En consultoras, al menos en España, la tradición que existe es que llegado a un momento tienes que pasar a management. O sea, digamos que se juntan los caminos y no hay otra forma si quieres progresar. ¿Qué tal? Eso creo que para determinadas personas es un problema porque hay gente que no tiene interés, no vale y es hasta pernicioso que sean managers, pernicioso para los individuos, porque simplemente no es un rol en el que vayan a destacar y a dar lo mejor que tienen. Entonces es digamos, tirar talento a la basura de alguna forma, ¿no? Exactamente. Sí, además muchas veces lo que haces es perder un buen programador, una buena persona técnica, por intentar promocionar una cosa que realmente, pues a lo mejor no le interesa o no tiene skills para ello. Sí, claro, lo hablamos en uno. Sí, lo hablamos en uno de los podcasts, yo creo de los primeros, porque yo creo que cuando le preguntaba a Álvaro, que ha estado en consultoría, hablábamos de ese tema. Yo recuerdo que era así, porque tenía amigos que estaban en Everis, en Madrid, cuando yo estuve en Madrid, que era, a partir de aquí ya traje PowerPoint, Excel y adelante, ¿sabes? Olvídate del equipo. Pero que yo me acuerdo que luego, hablando con ellos, bueno, era SNTT, ¿no? Ahora ya han cambiado el nombre, pero ahora tenían unos paths horizontales que te permitían crecer ad infinitum, digamos. Podías estar ahí haciéndote nivel 3, 4, 5 de técnico. No sé si luego a nivel carrera, realísticamente dentro de la empresa, claro, te dejaba promocionar tanto. Pero bueno, a nivel dinero y recompensar el trabajo, digamos, de más senior, sí que habían abierto un path que antes no había, por ejemplo. Sí, pero aún así yo recuerdo cuando estaba ahí que se premiaba un poco más la carrera vertical que la horizontal, ¿vale? Todavía había un poco de sesgo en ese sentido. Bueno, a ver, luego también cada empresa tiene su cliente, tiene su modelo de negocio, tal, entonces eso tiene que reflejar, los job ladders internos tienen que reflejar un poco esa cuestión, ¿no? En una empresa que hace tecnología básica, pues es normal que tengan un career path muy claro de ingeniería, no de management, porque al final necesitas pues, ser más senior, por ejemplo, para innovación, todo este rollo tal. En otras empresas que son tienen mucho más peso de la gestión de proyectos y demás, pues es lógico que tengan más peso en la parte de management. Sí, al final es lo que venden, más que te van a ayudar con eso, más que a nivel desarrolladores. Pues sobre ese tema que comentabas, los dos paths y tal, teníamos alguna pregunta porque has estado, lo comentaste tú, pues llegué a nivel manager, luego volví a IC ahora.
No solo que se pueda hacer, que ya es un avance, que hay muchos sitios en los que no había ese cambio de individual contributor a management, vuelta a poder elegir creo que lo hablaba Dipsy, el péndulo, ¿no? El péndulo del management. Hay un artículo por ahí. ¿Tú crees que aparte de que se puede hacer es necesario para una persona que vaya a llevar gente haber estado en la parte técnica, incluso ir y volver y ver cosas que tal, o crees que se puede pasar y ya no hace falta ese cambio, esa vuelta? Yo creo que no es necesario, pero debe ser posible. Es decir, no tiene que ser obligatorio. Hay gente que sabe perfectamente que no tiene interés o no tiene los skills o lo que sea para ser manager. Y está bien, no pasa nada. O sea, cada uno tenemos nuestros strengths y weaknesses. Sí. Eso está bien. Sin embargo, sí que creo que debe ser posible el cambiar a manager y volver, sobre todo lo de volver, ¿no? Porque yo, por ejemplo, al final tú estás en una empresa para obtener unos resultados y tienes unos objetivos y demás, y hay veces que vas a ser tú personalmente más útil como manager que como IC y viceversa, que es lo que me pasó a mí. Yo cuando en 2017 paso de ser un senior engineer a ser manager, que digamos que sería el cambio al ladder de management. Diagonal, como llaman, o transversal, vamos. Yo empiezo a tener reports, un equipo pequeño y tal, y a mí al principio me cuesta Dios y ayuda ser manager, ¿no? Pero yo sabía que eso, yo era más útil ahí porque lo que necesitábamos en ese momento era crecer el equipo, entonces vas a hacer mucho más mentoring, necesitábamos contratar, entonces yo sabía qué perfiles yo necesitaba. Entonces, además, era mucho menos riesgoso para el equipo ponerme a mí de manager, por ejemplo, que contratar a uno de fuera. Siempre que contratas fuera tienes un riesgo, ¿no? O sea, al final tú contratas con una información muy parcial de lo que has podido entrevistar, el background tal, pero hasta que no se materializa, no sabes tampoco nunca cómo va a ser, ¿no? Entonces, en ese sentido estaba bien. Luego, bueno, pues crecimos el equipo tal cual y luego hay un momento que en el equipo se estabiliza, tiene un tamaño relevante y entonces empiezan otras tareas en las que yo no valgo para ello, porque stakeholder management, el tema de, por ejemplo, andar haciendo contactos, todas estas cosas, mucha parte de management que es más pues humana y menos de arquitecto, digamos, del software y tal. Entonces yo es cuando vuelvo otra vez a ser IC, que también me costó Dios ayuda, porque claro, cuando vuelves a ser lo IC, dejas, claro. tienes que volver a hacer cosas que yo hacía, pero claro, hacías mucho menos. Programas, yo escribo código todos los días. Yo sí no me voy a la cama sin poner un poco de código. Pero claro, volver a estar en la parte, digamos, en el critical path de la entrega de proyectos, pues es distinto, porque claro, ya no tienes la misma flexibilidad para escoger a lo mejor las cositas pequeñas que quieres hacer, tal. Yeah. Entonces, bueno, tiene una transición, ¿no? Que no se puede infravalorar también, ¿eh? Porque eso necesitas también soporte de tu management, ¿no? Para poder... Sí, que hasta que vuelvas a estar up to speed, hasta que vuelvas a estar a nivel... ¿Y tú crees, yendo un poco con eso, tú crees que en ese camino de pasar a la parte de management, adquirir una serie de skills y cosas y volver otra vez a ser individual contributor, ¿sabes? Hay skills de estos que se adquieren cuando estás haciendo otro tipo de posiciones que se pueden aplicar, o sea, que te han hecho mejor desarrollador? Sí, pero sin ninguna duda. O sea, yo fui TL de un equipo más pequeño. O sea, era el mismo equipo, pero era más pequeño. Éramos 12 personas. Cuando yo era TL y me paso a ser manager, ese es el equipo que yo cojo. Estoy como 5 años de manager y cuando salgo de allí éramos un equipo de como unas 40 personas aproximadamente, ¿vale? Yo era manager de managers, tal, no sé qué. O sea, ahora ya una cosa creció bastante, ¿no? Entonces yo salgo y empiezo a ser TL otra vez de este equipo que es más grande. Pero tiene el mismo scope de alguna forma. Simplemente pues es todo más complejo, hay más cosas, tengo más productos. Bien. Claro, yo digo que soy TL, pero es dos personas completamente distintas. Porque yo ahora sé, en primer lugar, entiendo mucho mejor cómo se produce el dinero en la empresa, ¿vale? Para empezar, que eso creo que no es baladí y habría que enseñárselo incluso a los juniors cuando empiezan y dicen, mira, esto es cómo se te paga a ti el salario, ¿vale? Porque eso es muy importante a la hora de valorar el coste-beneficio de proyectos. Segundo, cuando eres manager aprendes, porque no tienes otra forma de hacerlo, aprendes a decir que no, ¿vale? Eso es muy importante para cuando luego vuelves a ser desarrollador y tal, el decir que no a cosas. Y entonces tú, como TL, tienes que, digamos, proteger un poco la productividad y el foco del equipo diciendo que no a mucha gente también. Eso lo aprendes cuando eres manager. Y luego aprendes mucho también de pues influenciar, ¿sabes? El mentoring, que también es muy importante, todas estas cosas que luego como TL te dan mucha más potencia, en mi opinión. Total.
Y del tema de, es que ha salido en varios, yo creo que casi todos los podcasts, siempre hablamos cuando te pasas a la parte de llevar equipos, llevar gente es como es tu trabajo y que a veces frustra porque tú vienes con, yo soy senior y ahora debería ser más senior porque voy a llevar gente, pero me veo en cosas como junior porque no sé hacerlas, no las he hecho nunca, tengo que aprender a hacer esto. Siempre es una conclusión que hemos llegado casi todos los que hemos llevado gente. Y luego, aparte de eso, si estás de acuerdo con eso, y aparte en Google tenéis, porque en otras empresas tenemos estas, yo creo que en consultoras, training de liderazgo, que te vas a unos trainings fuera y tal, que es un poco. ¿En Google tenéis algo interno para estas posiciones también? ¿O es un tema de que en las consultoras se compra mucho ese tipo de curso? ¿O es algo interno que también hay ese tipo, no solo training técnico, pero training de liderazgo? Sí, o sea, sí a las dos cosas. En primer lugar, cuando empiezas de manager, claro, es como si te han emocionado realmente, Sí. porque es como, yo ahora tengo que hacer, por ejemplo, evaluar el performance del equipo, tal, no sé qué, que eso pues lo hacíamos, o sea, 2 veces al año, tal. Sí. Bueno, es todo un aprendizaje que tienes que hacer, porque tienes que ver cómo funcionan las expectativas, el tal, cual, ¿no? Entonces, bueno, es como cuando empiezas un proyecto que no sabes lo que pasa, ¿no? Hasta que empiezas a entregar, a entender cuál es la arquitectura y entregar líneas de código que son útiles, ¿no? Que te tiras ahí 3 meses, pues igual. Y luego lo otro, pues sí, tenemos trainees de liderazgo, son internos, o sea, es un corpus que tienen de conocimiento interno, hay muchos trainings y tal. Tenemos un proyecto que han escrito mucho acerca de él, que se llama Project Oxygen, que te dicen las 10, es un decálogo de cosas que los buenos managers en Google al menos, propiedades que tienen, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues hay 10 cosas ahí, me parece 10 o 12 me parece que eran, que te dicen pues cosas como el psychological safety del equipo, no haces micromanagement, eres un coach, no eres, pues digamos, vas ahí ordeno y mando, Ya. y así, ¿no? O sea, es como Amazon me parece que tiene los principios de liderazgo, no sé qué historias, ¿no? Entonces todas las empresas tienen un poco Sí, como un patrón de que seguir de cosas que debería, o de qualities que deberías tener, sí. sí, un poco para diseminar la cultura, ¿no? Sí. Del tema. Y el tema dices que, claro, cuando te pasaste la primera vez, una de las tareas era hacer crecer el equipo. O sea, el tema entrevistas, tema traer gente más que sume al equipo. En Google siempre están cuando salen estas a veces, pues he tenido que hacer 7 entrevistas técnicas, 8 tests de código, no sé qué, en Google, en Facebook, en estas, no sé si sigue así, si depende de cada equipo pone sus requisitos pues sí que aquí hay una prueba técnica, pero luego es conocer al equipo. ¿Lo definíais vosotros o en Google hay unos estándares que todo el mundo tiene que pasar y luego cada equipo tiene lo suyo? ¿Cómo es el hiring dentro de una empresa tan grande? Primero hay la parte de donde está recursos humanos, que ellos reciben todos los candidatos, hacen todo el tema del pipeline y tal, no sé qué. Luego, o sea, digamos que hacen la primera curación de decir, bueno, pues de todo el volumen de candidatos que tenemos, estos son los que tenemos aquí de backlog para entrevistar, tal, bueno. Luego tienes la parte de las entrevistas, que es lo que es más conocido porque es lo que la gente habla y tal, Sí. que sí que hay, pues es el proceso un poco estándar. Hay primero un par de screens pues depende del rol. Si es software engineer, pues te van a pedir hacer alguna cosa de codificar con algún ingeniero, tal cual. Y luego está, digamos, la entrevista, ¿no? O sea, que es este día que te echas ahí a lo mejor 6 horas, haces 5 entrevistas con diferentes ingenieros y eso es muy dependiente del rol. Por ejemplo, yo para mi puesto, que es de Site Reliability Engineer, pues voy a tener un par de días de escribir código, una de redes, diseño de sistemas de gran escala, tal, ¿no? Y si eres, pues, yo qué sé, vas a ser Machine Learning Researcher o whatever, Sí. pues te preguntarán también cosas de Temas de ellos, sí. De temas de inteligencia artificial, lo que toque, ¿no? Y si es de hardware, pues lo suyo, ¿no? Y luego, pues una vez tienes eso, hay un hiring committee y tal, y se dice, bueno, pues este candidato está en el bar, ¿no? O sea, es alguien que vale en términos generales para la empresa y tal. Y luego empieza un proceso ya que es donde empiezan los equipos. Hiring manager, pues tú tienes un sistema interno que pides, bueno, pues oye, yo necesito todos estos staffing requests, a lo mejor, de pues 3 personas en estos locations, tal, no sé qué. Hablas, por ejemplo, también de qué niveles quieres contratar, quieres alguien más senior, más junior, porque no puedes tener un equipo que sea todo senior o todo junior, tienes que tener un balance, ¿no? Y luego, pues es cuando empiezas a hacer el match, ¿no? Entonces ves los candidatos que tienes ahí que están aprobados para contratar, ¿no? Entonces, pues claro, ahí el hiring manager es un poco un arte también, hay que decir, porque claro, tienes que ver una persona que tenga la experiencia adecuada, que haya trabajado a lo mejor en cosas relacionadas con lo que es tu equipo, que lo de culture match a mí no me gusta decirlo porque al final no es
tiene que ser culture add. De una alguna forma. Si no acabas contratando siempre lo mismo. ¿No? Sí, si yo hago solo culture fit, solo contrato clones míos. Ya. Lo que quiero es justo lo contrario, ¿no? Pero sí, bueno, que venga alguien y aporte cosas nuevas. Exacto, tienes que mirar otros factores que no son específicamente, pues sabe Python, que vamos, perfecto, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Generalmente hablas con los candidatos también para decirles, pues, bueno, cuál es la carrera que quieren tener, qué expectativas, pues a lo mejor tienen, tal, para que la cosa, pues, se cuaje bien, ¿no? Con el resto del equipo. No. O sea que primero todo, claro, es que en ese tipo de... No se aplican directamente a vuestro... Las ofertas que tenéis no es para aplicar directamente a un puesto que tú has puesto, digamos, para tu equipo. Depende. Hay puestos que tenemos que siempre la empresa está contratando más o menos siempre, que son, yo qué sé, software engineer en términos genéricos, tal. Hay roles que al final siempre estás buscando gente porque y luego ya uno se está yendo, otro equipo está creciendo, tal. Yeah. Y luego a lo mejor hay puestos que ya son más específicos, generalmente puestos de liderazgo, ¿no? Necesitas contratar a alguien con mucha experiencia, un director o tal. Entonces, esos sí hay menos, entonces, claro, esos están más puestos a adrede para el equipo donde van a terminar. Vale. Vale, teníamos ahí, tenemos cosas de, es un poco cambio de tema, no sé si quería seguir por aquí algo más, Álvaro, tenemos estas del perfil polémico de Twitter. Yo creo que podemos ir por ahí. Pues sí, hay alguna a ver, yo como te sigo hace tiempo, sé que tienes opiniones fuertes de varios temas. Álvaro ha puesto aquí algo sobre lo que está reciente ahora con toda la legislación todo lo que está sacando Google también, compartes mucho de Gemini y otras cosas, y luego la legislación que está haciendo especialmente Europa contra o la implantación de algunas de estas herramientas, etcétera. Entonces tienes puestas ahí opiniones. Tenemos puesto aquí desde la más absoluta ignorancia, ¿qué riesgos ves tú a la IA? ¿Por qué se pretende regular o qué miedos tiene la Unión Europea que pretende regular? ¿Y por qué esta regulación puede tener connotaciones negativas en según qué cosas? A ver, esto es mi opinión, pero al final esto hay que preguntárselo a los eurodiputados que se han encargado de hacer la ley, qué es lo que buscan resolver, ¿no? Mi opinión no es que no haya que regular o si haya que regular o tal. Yo creo que cuando llega el momento de regular es evidente, ¿no? A mí me parece que tenemos que entender dónde estamos primero, ¿no? Creo que en el momento de inteligencia artificial en el que estamos ahora, estamos en un momento muy incipiente. También se ve que tiene mucha potencia, se ve que va a haber muchas aplicaciones, tal, ¿no? Pero creo que nadie realmente sabe. Si tú preguntas a alguien dónde vamos a estar dentro de 5 años, es muy difícil. Yo no tengo respuesta, vamos, es muy difícil de estimar, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener un balance importante entre, bueno, pues obviamente hay que proteger derechos fundamentales, todas estas cosas, eso evidentemente, pero también hay que ver cómo es una oportunidad muy buena para Europa también para coger un tren nuevo del desarrollo tecnológico y demás, que bueno, cuando salió el tema del cloud, por ejemplo, pues todavía estamos un poco detrás en lo que se refiere a la Unión. Temas de desarrollo, cuando salió todo el tema de los dispositivos móviles, todas estas cosas, ¿no? Entonces ha habido ahí cada como 10 años así como un cambio tectónico, ¿no? Que aparece una nueva plataforma y entonces creo que es importante aprovecharla. Entonces mi duda es si es el momento ahora o deberíamos haber tenido un poco más de certeza cómo todo esto que pinta va a tener el tema de la inteligencia artificial, que creo que es súper potente y creo que yo ahora trabajo en inteligencia artificial y entonces ves cómo está el mercado, ves la competencia que hay entre, pues yo qué sé, Microsoft cada día saca una cosa, Google saca una cosa, luego vienen los de Anthropic, sacan otra cosa, luego vienen los de OpenAI, sacan otra cosa. O sea, es muy difícil casi de seguir de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, luego yo la otra opinión que tengo, y esto también es una opinión personal, es que creo que lo que habría que regular es la aplicación y no la investigación en modelos fundacionales, lo que se llaman así, ¿no? Es decir, al final esa investigación va a ocurrir igual. ¿Vale? Sí, la podemos hacer nosotros o las pueden hacer otros, pero esa carrera va a estar ahí. Entonces, sí que hay que enfocarse en que cuando estas tecnologías nuevas se aplican a productos y a aplicaciones que llegan a los consumidores, ahí sí que yo creo que es donde hay que observarlo bien. ¿Tú crees que desde Europa se tiende a eso, siempre en vez de favorecer la innovación, a sobreregularla a veces? Y con eso lo que estás creando pues es un poco pues más stoppers, ¿no? Y estás poniendo más problemas y más trabas a inversiones y a empresas que quieren innovar y quieren hacer cosas. Bueno, inversión hay. O sea, en Europa tenemos, por ejemplo, una empresa pura europea, es Mistral,
está Aleph Alpha también, o sea, hay muchos laboratorios de inteligencia artificial que están haciendo muchas cosas. En París, por ejemplo, hay una tradición muy larga de inteligencia artificial, o sea, que no es que no haya nada, ¿no? Ya. Creo que siempre ha habido una diferencia de, digamos, no de aptitud, pero de cómo abordar las cosas. En Estados Unidos siempre han tenido una industria muy potente del venture capital, ¿no? Entonces, siempre que ha habido una idea de tal, encontrar financiación, creo que ha sido evidente. Habéis tenido habíais hablado de Miguel y demás, que os han hablado de startups, por ejemplo, y en Europa siempre la impresión está más centrada vía los bancos, tal, no sé qué, que tienen otro perfil, otra posición. Es diferente. Entonces, es diferente. Eso no creo que lo vayas a cambiar, no creo que vaya a cambiar de un día para otro y no creo que añadiendo o no añadiendo regulación como esta vaya a variar. Es un problema que tiene muchísimos factores. Ya. A mí me parece un poco, desde también, digo, no sin controlar tanto el tema, pero como que están regulando sin saber lo que dices tú, que no sabemos ahora mismo ni las empresas dónde van a estar, lo que van sacando y tal, y está regulando gente que no tiene ese conocimiento por lo que miras así, no parecen expertos en la materia. Regular, es cuando mi madre, no sé, te quita toda la tele solo para que no veas, ¿sabes? Me quitaba el canal satélite digital, se llevaba la tarjeta, se llevaba el decodificador solo porque había 3 canales que eran porno o porque había canales que no quería ver y me dejaba sin ver 120 canales que podía ver perfectamente porque no sabía bloquear esas 3 cosas que no quería que viera, aunque se podía. No. Tiene que haber algún momento en el que se sepa qué legislar porque ya lleguemos a un momento en el que, vale, esto es lo que sí y lo que no. Entonces yo creo que como se sobreelegir, en plan, mira, me curo en salud, voy capando por aquí y porque todavía no tengo muy claro lo que es, entonces voy capando por aquí y cuando ya lo tenga más claro igual luego, pero es que claro, luego relegislar es más complicado, yo creo. Bueno, también hay que entender que Estados Unidos también ha legislado, tienes la orden ejecutiva de Biden, tal, hay más gobiernos que han hecho cosas, tienes el tema de que también la velocidad de la legislación es distinta a la velocidad de la tecnología. Es decir, por ejemplo, la Comisión Europea, si no aprobaba la regulación ahora va a haber elecciones, hay que formar un nuevo parlamento, hay que formar otra nueva comisión, otro trílogo, no sé qué. Igual te metes a lo mejor en 2027 sin poder regular nada. Entonces, claro, creo que es muy... Twitter se presta mucho a poner las opiniones estas en plan, aquí vengo yo, ¿no? Y esto está todo mal, esto está todo bien. Y paso es, bueno, bien, vale, ¿no? Pero cuando lo piensas en detalle, no es algo que sea baladí en ningún aspecto. Creo que el impacto de la regulación que han hecho tampoco se ha visto todavía. Bueno, de hecho, no está en vigor. Entonces, creo que para evaluar esto tendríamos que esperar un par de años por lo menos para ver si va a ser otra ley de cookies o si va a ser algo más positivo. Y siguiendo un poco con esto, estos anuncios también de que se quiere hacer, bueno, yo creo que fue el gobierno español que dijo que quería hacer una inteligencia artificial en español y que quería, bueno, financiar iniciativas en ese sentido. ¿Vosotros qué pensáis de la participación en el sector público en estas cosas o este tipo de anuncios? No sé si tenemos opinión oficial, mi opinión personal, que todo el mundo que quiera participar siempre está bien porque hace avanzar, digamos, el tema. Sí es verdad que en España, o sea, si tú miras los datasets que se usan para hacer entrenamiento y tal, tienen un mayor volumen de contenido en inglés, ¿no? Entonces, todo lo que puede hacer es darle más modalidades, darle más idiomas, ¿no? Por ejemplo, en Francia también han invertido mucho en que haya textos, que haya, ¿sabes?, contenido en francés para que los modelos que salgan puedan manejar el idioma. Yo creo que es positivo. Luego hay muchas opciones de cómo hacerlo, claro. O sea, hay desde la opción más de decir, mira, aquí está la Biblioteca Nacional, venga, dale, y que cada uno haga lo que quiera. O lo que parece que va a hacer el gobierno, que es ellos entrenar el modelo con el Centro de Supercomputación de Barcelona y ofrecer los checkpoints para una vez entrenados. Todo tiene sus pros y sus contras, claro. O sea, no todo el mundo puede hacer un pre-train de un modelo grande. Entonces, si les das checkpoints, pues es más accesible para empresas pequeñas que empiezan a hacer fine-tunes y demás. Y si das los fondos, digamos, de documentación y tal, pues se pueden incorporar en otros modelos más grandes. Creo que no es mutuamente exclusivo, pero bueno. Bueno, se habían contestado, ¿cómo se llama este hombre que hacía sacaba datos de muchas cosas del gobierno y hacía Upsell y tal, que ahora se ha pirado de España y está por ahí de viaje? Lo tengo por ahí, luego me saldrá el nombre. Jaime Obregón. Sí, le contestó él diciendo, bueno, primero que podéis hacer era poner el diccionario de la lengua en abierto para que podamos tener, por ejemplo, todas las palabras, que eso para ayuda a entrar, que no lo está. Por ejemplo, ha dicho él, en alguna aplicación que quiso hacer no tuvieron acceso y luego cuando sacaron las palabras les denunciaron o algo así.
Bueno, claro, es que luego también la acción de gobierno no es fácil, porque siempre, como ciudadanos, siempre vemos pues, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿no? Y siempre es muy blanco y negro, pero claro, hay que ver, siempre que haces algo como eso, tiene efectos laterales. O sea, puedes querer tener a lo mejor más control sobre esto para desarrollar tu industria, a lo mejor de alguna forma, quieres dejarlo libre, depende, ¿no? Ya, bueno, este hombre tiene su pelea siempre con el registro mercantil y otras cosas que al final lo que hacen es ellos lo explotan, digamos, ellos venden esa información a empresas. Bueno, yo trabajé aquí en España en Informa, que era parte del grupo CESTE, que básicamente vivían de esa información más otra que recopilaban ellos. Pero justo en particular el diccionario de la lengua, que en teoría, bueno, al final son las palabras en castellano y que se habrá scrapeado bastantes veces, pero bueno, mantenerlo de manera oficial y tal. Pero bueno, sí que evidentemente legislar nunca es fácil y la tecnología va más rápido que lo que acaba de decir Ramón, que va mucho más rápido que lo que es hacer leyes en general. Los gobiernos cambian cada poco, cada uno tiene su agenda, pues esas cosas. Pues es tan difícil porque tienes que legislar solo desde los principios de lo que tú quieres obtener y sin entender exactamente cuál va a ser el impacto pragmático, ¿no? en la tecnología, lo que fuese, que no vas a ver hasta unos años después, ¿no? Entonces creo que hay que templar bastantes gaitas, pero también creo que hay que tener un poco de temple para decir, hay momentos en los que la mejor opción es esperar. Ya. Sí. Y creo que la deberíamos de utilizar un poco más. Esperar y sobre todo dejar hacer también. Muy bien. ¿Qué teníamos? Teníamos algunas de comparar. Sé que has estado en desarrollo, infraestructura, así de venido, estás un poco en las dos. Bueno, dices, tú siempre desarrollas, siempre intentas, pero hay diferencias. Yo notaba en mi antigua empresa, por ejemplo, los equipos de código, los equipos de desarrollo tenían unas maneras de trabajar diferentes a los equipos que teníamos de, llámalo DevOps, llámalo ingenieros de sistemas, soporte. Se manejaban distinto, manejaban los tickets distinto, manejaban la manera del día a día de trabajar distinto. ¿Tú eso lo has notado? En los equipos que tenéis en Google, ¿notas diferencias entre, bueno, estar on call, equipos de soporte contra un equipo, digamos, de desarrollo de producto, de una parte del producto? Sí, vamos a ver, los incentivos siempre son distintos y es lógico, claro. O sea, yo, por ejemplo, estoy en un equipo de infraestructura en el que nosotros tenemos clientes tanto externos como lo que llamamos third party y first party, ¿no? Serían los Google, sí. Entonces, claro, sí que tienes product managers, tal, porque, bueno, es una cosa ya muy compleja, entonces tienes que entender un poco cómo, para dónde ir, cómo funciona, cuáles son las prioridades que necesitan los clientes y eso. Pero claro, los incentivos que nosotros tenemos, por ejemplo, son casi exclusivamente, no exclusivamente, pero el mayor incentivo que tenemos es la fiabilidad en este sentido, claro, porque al fin y al cabo nuestro producto, features está bastante completo porque es, bueno, gestionar las cuentas de usuario, tal, no sé qué. Donde hay más dinamismo es en la parte del hijacking, security, tal, por eso siempre es una carrera contra los actores malos, ¿no? Pero digamos que como principio es, pues tú tienes tu capa de infraestructura que ofrece este conjunto de funcionalidades y tiene estas responsabilidades y cuanto más bajo estás en el stack, eso digamos que se mueve más despacio, ¿no? Lógicamente. Pero si estás en un producto, yo qué sé, tú estás ahora para los que están haciendo el Gemini, por ejemplo, ¿no? Tienen el tema de la aplicación, los modelos, tal, que se mueve rapidísimamente. Entonces, claro, en ese equipo, pues los incentivos que van a tener va a ser mucho la velocidad, el poder hacer muchos más despliegues, el poder entrenar los modelos de forma más rápida, más eficiente, el generarte como una ventaja competitiva contra los competidores que tienes, ¿no? Para poder sacar cosas que sean más visibles. Y entonces, en ese caso, por ejemplo, pues a lo mejor el incentivo de fiabilidad no está tan alto, como es normal. Entonces, eso lo que se traduce es que en las prácticas que tienen los equipos pues son diferentes, ¿no? Sí, eso lo hemos hablado alguna vez en otro podcast. Yo creo que sí, que los KPIs, la forma de medir y todas estas cosas, al final lo que hace es condicionar totalmente la forma en la que trabaja el equipo, claro. Sí, lo hablábamos igual con Félix, ¿no? Que si dices que pides de velocidad, la gente va a tender a ir rápido. Si tiendes a, pues la gente va a intentar no romper cosas que tú le puedes dar al equipo. Pero bueno, yo, por lo que dice Ramón, yo eso también lo noté. En la parte yo estaba en ingeniería, en la parte de desarrollo, intentábamos meter actualizaciones, nuevos frameworks, probar cosas, hacer POCs, no en todo el stack a la vez, pero íbamos haciendo, vamos a probar a Quarkus, que si esta parte de Spring, que sin Spring nativo. Y en la parte, digamos, que montaba los sistemas, montaba los despliegues, bueno, se introdujo Kubernetes, pero se iba más despacio, ¿sabes? Había más, es que prefiero esto que déjalo que ya funciona
y en paralelo vamos viendo otras cosas, pero mucho más calmado que nosotros, que se nos permitió un poco, bueno, pues este servicio se ha roto, pero no pasa nada porque lo hacen. Tenían más la fijación de todo que funcione, que sea repetible, que lo entienda todo el mundo del equipo, porque todo el mundo pueda dar soporte a la vez, porque era un equipo más pequeño también, eran menos gente, luego creció ese equipo, pero eran menos y no vale que lo sepan dos, ¿sabes? Porque si esos dos se me van de vacaciones o se piran, de repente me dejas toda la infraestructura en manos de gente que no sabe cómo funciona. Tenían un pace más despacio, pero querían ir más seguros también. Claro, sí, porque además date cuenta que nosotros, por ejemplo, si estás abajo en el stack, tienes también un factor multiplicador. O sea, en el sentido de que si yo mi sistema se llama Gaia, lo llamamos siempre Gaia, que no es un acrónimo, no sé de dónde viene, es Google Accounts o whatever, ¿no? Pero entonces cuando el Gaia está en rotillo, sí, lo único estamos que en la prensa inmediatamente. Entonces, claro, la tolerancia al riesgo que tienes tiene que ser correspondiente al digamos, el error budget, ¿no? Digamos, el riesgo que tú puedes tomar. Y eso es muy lógico que los equipos de infraestructura pues tengan un pace que parece más lento, porque también tienen la tolerancia al riesgo que tienen es mucho menor. Es mucho menor, ¿no? claro. Y eso creo que cuando estás en infraestructura, que no se sepa de ti, significa que lo estás haciendo bien. Es lo contrario a la gente de producto, que es al revés. Sí, que salga un poco en y tal, porque noticias, sí. Efectivamente, hemos lanzado el Gemini, hemos lanzado una nueva feature en Gmail, tal, quieres que se vea todo lo que estás haciendo. En el caso de infraestructura es lo contrario, ¿no? Y eso es un incentivo, por cierto, que para llevar equipos de infraestructura es muy complicado de manejar. Muy complicado de manejar porque es muy difícil. Yo puedo medir, cuando yo tengo un outage en mi servicio, puedo medir cuál es el impacto del outage en revenue, lo que sea, pero necesito tener el outage. Si no lo tengo, porque he hecho un muy buen trabajo ¿sabes? De hardening del sistema, hacer reliability, hacer sharding, lo que toque, ¿no? Y no tienes el outage, claro, no puedes medir la ausencia de tal. Entonces, el dar visibilidad al equipo, celebrar los proyectos, ¿no? Saber además qué proyecto es más importante que otro, es más difícil. Entonces, cuando llevas un equipo de infraestructura, por ejemplo, eso es un desafío importante. Sí, solo había donde estaba yo en la parte de consultoría de la otra empresa, había lo bautizamos como el Hero Moment, que era los proyectos héroe, los que se ha ido 6 meses de plazo, tuvimos que meter más gente, pero al final eso se celebraron un montón. Pero el proyecto que se dijo, mira, esto va a estar en 5 meses, estuvo en 5 meses, nadie tuvo que hacer horas extra, todo el mundo se iba a casa a las 5, ese proyecto fue live también y se celebró en el equipo, pero no se hizo tanto ruido. El otro como, mira, esta gente se queda aquí todos los días hasta las 9, a las 10, todo el mundo te veía, entonces todo el mundo preguntaba, ¿qué pasa con ese proyecto? Y se le daba mucho bombo a un proyecto que en realidad ha ido mal en muchas cosas. Ha ido mal en planificación, ha ido mal en ejecución, por lo que sea, se ha quedado mucha gente haciendo horas de más que no se les pagaban o que no estaban incluidas o pensadas. Pero luego se le daba mucho bombo, se celebraba un montón y se le daba una voucher para ir a cenar a lo que sé, dices tú. Y estos tíos que lo han hecho todo bien, que está hecho bien planificado, bien el cliente, debería copiar más de este que del otro. Pero te gustaba más la historia del héroe, ¿sabes? Como en las pelis, gustaba más que ahora un poco de tal. Me has pinchado un hueso, porque yo eso de los héroes es una cosa que yo he muy cruzada desde mucho tiempo, y yo defiendo que no haya héroes. Creo que si tienes héroes en tu equipo es un fallo organizativo, ¿vale? Y en nuestro equipo que estamos on call y todas estas cosas, siempre estamos muy dados a eso. Y sobre todo con gente junior le cuesta entender una cosa que yo voy a decir, que es, hay veces que es mejor tener el outage que no tenerlo, ¿vale? Y no digo que lo tengas que dejar quemar ahí hasta que la cosa revienta y tal, porque bueno, al final es tu responsabilidad, quieres hacerlo bien, quieres proteger el servicio y tal, pero también si organizativamente, por ejemplo, no tienes el staffing que tienes que tener o no tienes el apoyo para los proyectos que tú determinas que son los que tienes que tener para tener code health, para tener las cosas fiables, tal, no sé qué. Ahí tienes una bifurcación, tienes dos opciones. Ir por la opción heroica, decir, venga, pues el equipo hacemos parcheando, tal, no sé qué, estamos on call por la noche, lo que haga falta, ¿no? Entonces, sí, vale, no, vas a evitar el incidente, efectivamente. El coste va a ser el propio equipo. Ese es el precio que vas a pagar por el tal, porque luego al final, cuando esto lo puedes sostener durante un tiempo, todos los equipos tienen péndulos. Entonces, hay un momento en el que tienes pues una serie de lanzamientos, cosas que hacer, entonces erosiona un poco la infraestructura, vale, bien, tienes un momento en el que tienes a lo mejor más operaciones, más tal, se entiende, se arregla y punto, ¿no? No pasa nada, porque no es todo perfecto siempre, no es todo de color de rosa todo el tiempo. Bien, si eso es el estado, digamos, permanente del equipo, la gente se pira. Y si la gente se pira, la gente se lleva el conocimiento consigo mismos. Luego tú tienes que contratar a alguien para reemplazarlos. Y
Si coges a alguien de fuera, vas a estar, pues yo creo, Sí. 6 meses hasta que la cosa empieza a madurar y empiezan a conocer el sistema, tal, lo que fuese, ¿no? Entonces, como entres en un ciclo de churn como esos equipos al final se desgajan. Total. No es sostenible, sí, es cierto. Sí, el CTO que tenía yo me dijo cuando yo pasé al puesto de director a la parte de producto, que venías de usar el producto, entonces veías, quiero cambiar esto y esto, porque sé que va mal y me metía en el código de todos los equipos. Luego no se hizo posible cuando ya pasamos de 200 a 2000, había tantos repos que ni sabía dónde tocar, pero cuando al principio sí sabía, vigilaba y estaba ahí, pues, tocaba esa pull request, miraba, me dijo el CTO algo así como, déjalos fallar, ¿sabes? Let them fail. Porque algunos equipos no van bien y en cuanto antes lo veamos, hacemos algo ahí. Pero si vas parcheando tú o la gente más senior vais mirando y vais parcheando, no sabemos qué equipos performan bien y mal, no vemos dónde están los errores. Es verdad que, pero es que luego yo tenía la mentalidad, es que yo estuve en la parte que se come los bugs de producto y lo que tardamos en hacer un parche. Entonces, si sale mal, el parche no es tan rápido, no éramos tan rápidos haciendo parche. Entonces, alguien que está en un cliente, en un banco en Suiza o en Holanda, donde tuviéramos tal, está poniendo la cara y se va a comer un bug que yo vi aquí y no hice nada, digamos. Era como en la peli de Enigma esta, cuando ya sacan el código, dicen, bueno, no podemos salvar todos los botes porque si no van a saber que tenemos hemos descifrado Enigma. Pues era un poco así. Y bueno, al final lo tuve que hacer por tamaño, porque ya no podía parchear todo por ahí, o no podíamos los más senior, pero es un clic que tienes que hacer, que igual es un fail fast, como a veces, mira, pues que me falla aquí y lo arreglamos, pero aunque dices tú a costa de que no se queme el equipo. Pero a ver, es un balance también, porque tampoco puedes estar tú aquí el señorito que no toca los bugs nunca porque yo necesito aquí un roadmap. ¿no? Pero al final es bueno evidenciar cosas porque así es donde se ven temas, ¿no? Que al menos hay que poner encima de la mesa y discutir y ver si se puede hacer algo o no para arreglarlas, ¿no? Pero incluso el tema de lo que hablamos de a nivel los proyectos. Yo me acuerdo en la empresa primera que estuve en Asturias, teníamos que meter las horas en una intranet de tal. Y cuando llegaba un momento que ese proyecto en el que estás metiendo se pasaba de horas, te decía tu jefe de proyecto, no metas más ahí, mételas a este otro proyecto que nos fue bien, o mételas a la intranet, que era un proyecto vacío que había y tal, para que no saliera que el proyecto se había pasado de horas, o que no se pasaba mucho de horas. Entonces, pero esta herramienta, no, si es porque es una herramienta interna, no era algo que tuviéramos que entregar a nadie de auditorías y tal, era interna. Pero entonces internamente no sabemos qué proyectos han ido bien y mal, y entonces no podemos aprender qué copiar de los que van bien, qué arreglar de los que están mal. En mi cabeza no tenía mucho sentido lo de meter a todos para que todos quedaran nivelados, porque entonces la herramienta no valía para mucho. Al final es que te estás mintiendo a ti mismo. Y Exacto. eso es uno de los fallos que puedes cometer. A ver, hay veces que tienes incentivos para hacerlo y hay momentos en los que los tienes que hacer. ¿vale? Hay veces que a lo mejor pues yo tuve el equipo también en una situación, por ejemplo, que teníamos un poco staffing, tal, no sé qué. Y ahí te tienes que comer el marrón porque no hay más, ¿no? La cuestión es que, pues, si tienes el soporte de tu management, tal, no sé qué, sabes que va a llegar a lo mejor headcount, vas a contratar, vas a salir de ahí, dices, bueno, pues, a ver, pues, vale. Sí, que sea puntual dentro de... La cuestión es cuando eso se convierte en la práctica habitual. Entonces, claro, eso ahí es cuando empezamos a valorar mucho más el heroísmo de las personas y tiene un problema, que cuando tienes una práctica sana y tal, pues vas a tener algún incidente, porque siempre nosotros tenemos incidentes todo el rato, ¿no? No. Entonces, bueno, pues lo vas aprendiendo, vas cerrando cosas, la trayectoria va hacia donde tiene que ir. Y si hay degradación, pues va poco a poco, pero tú la ves. Cuando tienes esto, el problema es que estás ocultando todos los indicadores que te están avisando de que hay una degradación de tu equipo, de tu servicio, de todo lo que sea. El problema es que eso es no lineal. Lo que ocurre es que vas a estar así y de repente un día explota y te ves sin equipo, sin servicios, posiblemente tires, si estás en infraestructura, tiras abajo la empresa y vas a estar horas hasta que lo puedas reparar. Entonces, claro, el coste de eso en el largo plazo es mucho mayor que el tener a lo mejor un incidente pequeño, pues simplemente porque no tienes tiempo, porque tienes mucho toil o lo que fuera, ¿no? Sí. ¿Tenemos alguna si quieres tirar alguna más por ahí, Álvaro? Tenemos estas de los centros que abre Google y centros en España y tal, si quieres tirar por ahí. Vale, perfecto. Sí, bueno, es una noticia, ¿no?, que este año hemos tenido aquí en España, ¿no?, que Google ha abierto un centro de ciberseguridad en Málaga. No sé si era el centro más grande de Europa o algo así, si no recuerdo mal. ¿Tú crees que desde tu punto de vista que este tipo de noticias de que grandes multinacionales abran centros importantes en España es algo que vamos a empezar a ver más a menudo?
Y yo creo que sí, bueno, solo hay que mirar la prensa, yo creo que aceleran. Ahora Microsoft también me parece que estuvo hace poco anunciado unas inversiones, tal. Meta está construyendo un centro de datos, un Tier 1, en Talavera de la Reina, me parece. Sí. GCP tiene también un par de zonas en España. Sí, Varias me zonas. has tocado porque yo soy de allí, yo soy de Talavera. Sí. Y sí, yo creo que vamos a ver, porque además en España ocurre una cosa, que es que hay mucho talento. Hay mucho talento que Lo antes, hay. yo me fui de España por la crisis, ¿vale? Porque no había trabajo para allí, y a mí me ha pasado lo mismo que a ti, que yo he echado raíces aquí, entonces ahora Cuesta volver es volver. complicado. Una vez tienes hijos y tal, ya la cosa cambia, ¿no? Pero yo creo que se produce mucho talento en España y talento muy bueno. Entonces, lo lógico es, en vez de, creo que se han dado cuenta que lo lógico es, en vez de andar moviéndolo afuera, es más fácil establecerse allí, ¿no? Y además es una economía que, bueno, está creciendo bastante. O sea, España tiene sus Sí, tiene achaques, pero bueno, potencial. hay cosas también que están yendo bien. Está creciendo bastante. Málaga parece que es un polo tecnológico importante. No solo, la verdad que está HP, Vodafone tiene ahí otro rollo importante. Estaba Microsoft, Barcelona tiene bastantes cosas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, sí que yo creo que sí vamos a ver más por eso. Y generalmente acelera, porque cuando formas como un ecosistema, ¿no? Claro. La gente se empieza a quedar ahí, las universidades empiezan a crecer, se empieza a producir más, se retroalimenta. Sí. Se había habido hace tiempo un artículo sobre lo de Silicon Valley, que parece, no, es allí porque tienen dinero. Bueno, en su día estaban las universidades, luego salen las primeras empresas, de esas empresas salen otras, porque ex Facebooks montan Uber, ex Ubers montan la siguiente y ya vives allí o ya estás allí, entonces lo montas allí, no te vas a Chicago, ¿sabes? Ya estás allí y lo haces allí. Sí. Y siempre decía lo de España, y al final, si vienes aquí, mucha gente por turismo vienen a pasar porque se vive bien, se come bien, es buen tiempo, buen clima, que es otra cosa que decían de California, que también, oye, sí, mejor que vivir en Chicago, que nieva de lado 6 meses al año, igual prefiero vivir en California, ¿sabes? Entonces, en España, ¿qué nos faltaba para empezar a mover esa rueda que se retroalimenta? Y bueno, yo iba a tirar luego de preguntar en Asturias, Ramón, porque tú, en esas zonas que estamos hablando, Málaga, Barcelona, Valencia, pero en Asturias, ¿cuántas veces has puesto tú tweets con gente que estudió en Oviedo, en Gijón, en las universidades de ingeniería informática o en otras de ingeniería y han salido y están ahora, bueno, pues como tú, pero en muchas multinacionales o montando empresas? Pero aquí poco, se monta poca empresa aquí, o hay poca empresa que monte aquí oficinas y lo que hay son consultoras, que al final, bueno, sabemos lo que entran porque tienen descuento o proyectos con la administración, cuando se acaba, digamos, casi se cierran y se van. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Bueno, en España has comentado y en Asturias en particular, tú que conoces la región y yo que, bueno, tengo aquí la bandera detrás, también me interesa la opinión. Sí. A ver, Asturias hay que mirar lo que... Es difícil compararlo con Málaga o con Barcelona o con Madrid, Ya. primero porque es una zona mucho más pequeña, pero hay que mirarlo en su contexto. Entonces, Asturias, el Producto Interior Bruto que tiene en términos industriales está por encima de la recomendación de la media de la Unión Europea para una zona que se va a desarrollar, que es el 10%. Tienes dos componentes en ese Producto Interior Bruto industrial, que es la parte de industria pesada, que Sí. eso sí que está en declive desde hace ya muchos años, con la minería, tal, pero el otro componente es la tecnología. Entonces, en Asturias sí que hay más tecnología de lo que parece, a menor escala que en otros lados, pero sí que están creciendo rápido. Tienes las consultoras que tú dijiste y demás, eso hubo un problema, o sea, se abusó un poco de esa figura antes de la crisis económica. Entonces, cuando el Principado dijo, yo ahora tengo que recortar en 2008, Sí. 2009 y tal, muchas de esas empresas solo tenían un cliente, que era el framework Tipo, del Principado, aquel famoso. trabajé con él, sí. Claro, entonces, muchas de esas empresas pues no sobrevivieron, pero las que sobrevivieron lo hicieron porque son consultoras. Está allí Futuber, por ejemplo, está allí otra consultora en Gijón, tal, y son consultoras que tienen el 80% del negocio lo tienen fuera de Asturias, lo tienen en España y en Sudamérica, ¿no? Entonces, esa parte de consultoría sí que está bastante sólida. Obviamente eso no crece como una startup, eso es un negocio más maduro en esa forma, ¿no? Sí. Pero luego tienes otro componente que hay dos cosas que han atraído startups. Está un centro de cadena laboral, está lo del centro del CETIC y lo de la web, ¿cómo se llama? El W3C. Entonces, ahí se empezó hace unos años haciendo una chorrada que parece, pero eso es de conferencias, historias, vino el Tim Berners-Lee un día, tal, ¿no? Y hay dos empresas, por ejemplo, Onirix ahora ya es una empresa sólida que está haciendo, da beneficios, tal, no sé qué, esa creció de cero en Asturias, y está ahora trabajando con Meta para lo de la realidad virtual, todas estas cosas. Entonces, hay otra empresa que se dedica a hacer, no me acuerdo cómo se llama, se dedica a hacer impresión 3D, pero impresión 3D
con máquinas enormes Sí. para imprimir hormigón, me parece. O sea, para hacer cosas. Entonces, bueno, es una mezcla de tecnología y cosa táctil, o sea, no es solo hacer cloud. Sí, sí. Y yo creo que sí hay crecimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que lo que es importante es retener el talento que produce Asturias allí, porque Asturias durante muchos años tuvo mucha sobreproducción de informáticos en particular. Sí, porque Tenemos había Oviedo, dos escuelas. Gijón, sí, Claro. Oviedo, informática de sistemas de gestión en Oviedo y en Gijón. Para que os hagáis una idea, el límite era 125, creo, por año en cada una. O sea, estás hablando potencialmente de 250 en cada tal, más luego hay telemática, telecomunicaciones, industriales. O sea, que sí, puede que hubiera más de lo que la región puede absorber, evidentemente. Claro, pero durante muchos años más de la mitad se iban para pues, Madrid, Barcelona, al extranjero, tal, ¿no? Entonces, si pudiéramos tener suficiente tejido para absorber esa producción de talento con nuevas startups, tal, o las consultoras estas que mencioné, pues que crezcan, ¿no? Estaría bien porque eso al final lo que crea es lo que tú dijiste antes. El de Onirix luego se pone a montar otra cosa, el de tal. Sí, ya lo hace Entonces, donde eso está. lo acelera. ¿Sí? Sí, creo que a nivel, además, dentro de España, bueno, pues con lo que está pasando con el calor, el verano, temperaturas, sequías y tal, la zona va a crecer a nivel turismo normal, ya se está notando de que viene más gente, en el cual hay que dejar de anunciar lo que ese vídeo viene aquí para que no vengan tantos. Pero bueno, que a nivel dentro de España incluso igual, porque hablamos dentro de, o que vengan empresas de fuera, pero a nivel dentro de España, empresas que tenían oficinas antes en un sitio o en otro, igual también encuentren en Asturias un sitio en el que tener la nueva oficina. Yo me acuerdo en Holanda, cuando estuve allí, que siempre estaban con lo de España. ¿Cómo vives España? ¿Cómo vienes aquí? Que aquí llueve todo el rato, hace frío, se come fatal. Digo, ya lo sé. Pero bueno, me tocó. Les gustaba mucho esa zona, claro, Málaga, Valencia, conocían mucho ahí también vuelos directos. Al final Asturias, también es verdad que con la crisis, con la COVID estuvimos un poco aislados otra vez, pero ahora está bien comunicado. Al final la industria pesada necesitó en su día que llegara tren, que llegara aviones. Entonces, si mantienes vuelos, que se pueda... Tengo una amiga ahora que está trabajando desde Valladolid para una empresa americana y es un infierno cada vez que tiene que viajar. Tiene que viajar cada poco, tiene que irse a Madrid o Barcelona y luego desde ahí moverse. Aquí tenemos más vuelos directos. Tenemos el de Londres, tenemos Alemania, el de Stuttgart, tenemos a Italia. Hay más. Si se mantiene eso y de alguna manera arrancamos con... Yo te digo, no sé cómo hacer lo de la retención de talento. Al final, en algún momento tiene que haber una inyección de capital en según qué startups para que se puedan consolidar aquí. Eso sí tiene que ser a través del gobierno. Hubo los fondos mineros, que hay muchas historias de terror de lo que se hizo con esos fondos, que se podían haber usado para esto, pero igual no estábamos en el momento. Lo que dices tú, al final hay empresas potentes también que tienen su parte de tecnología. Arcelor, que es al final la que hay aquí de industria acerera, tiene parte. Yo tengo amigos que están trabajando en la parte de I+D+I de Arcelor, que tocan muchos palos. No es solo puro software, tienen cosas de software incluido con luego cosas de tocar, cosas de producto, pero bueno. Y en ese sentido, para permitir la creación de ese ecosistema y también la retención de talento, ¿vosotros qué pensáis que es mucho más? O sea, ¿todo eso depende de iniciativa privada o es algo que los poderes públicos con cierto presupuesto y cierta visión podrían invertir y podrían ayudar a que se creara? Al final es capital. O sea, lo que necesitan un ecosistema de estos es que haya talento, ¿sabes? Porque van a necesitar gente que haga las cosas. Sí. Eso, en principio, yo creo que para el tamaño que tiene Asturias, siempre puede haber más y mejor, pero vamos, eso está bien. Necesitas ideas, o sea, necesitas una materia prima intelectual de decir, pues podemos hacer esto, lo otro, tal. Creo que hay, igual no es Silicon Valley, pero creo que hay para hacer cosas. No. Y luego lo que necesitas es capital. Y luego el capital, sea privado o sea público, claro, los incentivos son ligeramente diferentes, pero al final es capital. El gobierno de Asturias tiene una agencia nueva que era, tiene dos, tiene el Asturex y el Sequence, se llama ahora, que es una agencia nueva como de inversión, tal. Entonces, por ahí están canalizando muchas cosas. Okay. Esas agencias lo que tienen que tener es un poquitín más de velocidad, o sea, de agilidad de lo que tienen. Porque ahora, yo por lo que me cuentan, y no es que sea, porque bueno, obviamente al final la administración pues tiene el sentido que tiene y entonces tiene la velocidad que tiene, porque tiene que ser así, ¿no? Pero si lo pudieran acelerar un poco y empezar con microinversiones o ser como un business agents de la zona, tal, lo que sea,
creo que eso sí podría ayudar. Claro, hay que ver porque, claro, un venture capital, cuando les explicas que en el 90% de los casos van a perder dinero, tú entiendes perfectamente que es cómo funciona ese negocio, porque el día que ganen dinero con algo, Sí. tienen un multiplicador de 1000. Bien, claro, para la administración pública, cuando está jugando con dinero público, es mucho más difícil de explicar. Ya. ¿Vale? Entonces, es normal que no sea exactamente igual No es lo mismo, que sí. un... Sí, pero tú ves, por ejemplo, casos como el de Málaga, ¿no? El desarrollo que ha tenido Málaga en los últimos 10, 15 años. Y bueno, ahora sí que tiene mucho más apoyo institucional, pero yo creo que inicialmente ha sido un movimiento muy, muy privado también, ¿no? Muy fomentado por el sector privado y founders y gente que quería establecerse allí en la zona. Bueno, pues eso fue Bernardo Quintero y compañía, fueron los que dijeron, Sí. la compañía de Bernardo Quintero Virus Total la compra Google hace unos cuantos años aquí en Zúrich. Hay fotos de él en un restaurante de aquí del centro cuando hace Ah, una sí. transacción y tal. Y él lo dice, lo ha contado muchas veces. Dice, yo la condición que puse es que la empresa iba a estar en Málaga, ¿no? Ya. Y eso es un poco el germen de todo aquello de hace ya, no sé cuándo, 10, Ya. 15 años que fue ese tema. Mm. Ese tipo de personas las necesitas para este ecosistema. Y creo que darle visibilidad a las que ya tienes y verlas como, ¿sabes? Que salgan a lo mejor en el periódico, en la entrevista con no sé qué, que el Barbón, que es el presidente, Claro. pues vaya y el otro día estuvo con ellos, tal. Pues Sí. eso ayuda, porque eso, claro, le da también como una recompensa intangible al esfuerzo, ¿no?, que están hecho, que también no se puede infravalorar eso tampoco, ¿no? Ya me acuerdo de la gente de Corunet, que luego la adquirió Singular, tenían el programa aquel de Operación Morriña, que no sé si luego se metió algo del gobierno, pero al principio eran ellos, era básicamente traer a gente que estaba fuera de Galicia a Galicia, a proyectos que con ellos, que trabajaban mucho con Inditex o lo que sea, pero bueno, y se vino gente, evidentemente hay un cambio de salario en muchas ocasiones, pero bueno, trabajaban con incentivos para venir, te ayudaban con la búsqueda de piso, no sé, con cosas que al final compensan, puede ser un poco el cambio. También hay que ver qué perfiles quieres traerte. Hay gente pues, como Ramón o yo en su día, a mí me pilló con el segundo de camino, entonces cuando llega aquí todavía era un bebé, pero si ya tienes la familia allí, es un cambio distinto. No es lo mismo traer un estudiante o una persona que está soltera, que esté, claro, esas cosas. Sí, pero bueno. También una cosa que pueden hacer los gobiernos, mira, que eso yo siempre, en la campaña electoral que hubo en estas elecciones, yo hablé con Barbón de esto, no sé por qué, pero, y él siempre hablaba del retorno. Tal, yo le digo una cosa, el retorno está muy bien, pero no es lo único que pueden hacer los asturianos o los españoles que viven fuera. Hay mucha gente que simplemente no quiere o no puede volver. Sí, sí. Y tampoco les vas a dejar apartados ¿sabes? Para un lado. Esta gente tiene contacto, esta gente conoce gente, esta gente ha trabajado, a lo mejor tienes una red de tal. Cuando hay que atraer inversiones, desde Oviedo a lo mejor no ven al que está trabajando en Frankfurt que tiene un contacto con unos fondos de inversión que hay en el BEI o yo qué sé, ¿no? Entonces, yo creo que utilizar la red de gente que vive fuera también es útil para esto, porque además si yo digo, yo conozco gente que quiere volver, si yo les digo, mira, hay estas 7 oportunidades en Asturias, pues igual les cuadra. Sí, bueno, yo tenía gente en Holanda que venían aquí de visita, porque también, oye, al final lo haces aunque no quieras, oye, pues ya sé que vas a ir a San Sebastián, pero mira, cógete un coche y vete hasta Asturias. Y luego, coño, pues se vive allí bien, tal. Y lo que decíamos, nosotros tuvimos, en la empresa en la que yo estaba, queríamos abrir en España oficinas. Y se hizo un análisis, y claro, salió Madrid, salió Barcelona, salió Valencia. Luego no querían una ciudad principal, entonces yo puse, no se dio para adelante, pero bueno, yo puse Asturias y comenté, mira, vuelos directos tenéis tal. Lo que dices tú, si se fomentara de alguna manera tu participación, aunque yo de aquella no tenía pensado volver, luego vine por circunstancias, pero de aquella no, pero aún así la cabra tira al monte. Digamos, te gusta recomendar la zona, te gusta, tú saliste de ahí, sabes que te has formado ahí, sabes que hay talento allí, sabes que podrían contratar. Uno de los puntos clave que puse yo era la cantidad de universidades que tienes en 30 minutos en coche. Al final tienes Mieres, Gijón y sobre todo de tecnología. Digo, es que vais a contratar gente aquí que está con salarios de estudiante que os da la risa con lo que pagáis en Holanda a un recién titulado. Es que era la tercera parte, yo creo. Claro, y luego está la cuestión de que si estamos hablando de tecnología, realmente, salvo que necesites una fabricación, te puedes poner donde quieras. Pero si necesitas fabricación, hay regiones que tienen mucha experiencia en fabricación y Asturias lleva fabricando cosas desde toda la vida, ¿no? Entonces, encontrar sitios donde tienes esa intersección, por ejemplo, creo que eso se podría hacer más. Es decir, podemos hacer, lo que dijiste de Arcelor, podemos hacer tecnología en Asturias que puedes fabricar aquí inmediatamente y hacer los prototipos, hacer todas estas cosas, ¿no? Que a lo mejor te vas a
yo qué sé, a Castilla y León y no tienes esa posibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas, y esto vale para cualquier región, todas estas singularidades que tú tengas son lo que tienes que potenciar. Aprovechar, sí. 100%. Vale, llevamos una horita ya, como siempre. Lo voy recordando. No sé si tenemos algún cambio más de tema. Hay otro más de Twitter, ¿no? De lo de las habilidades en posiciones posteriores de cómo están ahora las habilidades que te dieron al estar haciendo soporte, que estuviste dando soporte en Google. ¿Qué visibilidad te da eso del negocio, un poco de cómo, dónde afecta más lo que tú haces luego como desarrollador de un producto, como mantenimiento de la aplicación? Yo cuando empecé en Google empecé en una cosa que llamamos el Desktop, que es pues digamos el helpdesk interno para hacer cosas. Y yo la primera cosa que me encargaron de hacer era los Mac que teníamos, pues había que hacerle un sistema para cuando te dan uno nuevo que te provisione el Wi-Fi, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes una Wi-Fi de estas Enterprise que tiene pues el certificado, tienes el no sé qué, tienes que configurar una serie de cosas y tienes que pues generar un certificado particular para ese computador y para esa... Bueno, pues un programa ahí que hacía sus cosillas, ¿no? Y esto venía porque tenían medido de que el mayor problema por el que la gente iba a portal era porque el Wi-Fi pues, no funcionaba, ¿vale? Se borraba el certificado, no renovaba, todas estas historias, ¿no? Entonces, para definir aquel proyecto, se hizo en base a los problemas que tenía la gente. Entonces, tú decías, vamos a ver, el mayor problema que hay es que cuando se renueva el certificado no aprovisiona bien para, ¿sabes? Tiene un certificado a lo mejor de 3 meses o que fuera y el siguiente no funciona. Entonces, ya tienes ahí al tipo... para hacerlo a mano. Sí. Y había 3 o 4 tal. Eso eran lo que llaman ahora los PMs, Critical User Journeys, que suena muy bien. Fueron esos, ¿vale? Y venía de ahí. Y luego, durante los otros 10 años que estuvimos haciendo cosas, nosotros tenemos APIs. Un montón de APIs para desarrolladores, tal, no sé qué. Y tenés, por ejemplo, OAuth. OAuth es una API que tú puedes hacer lo de signing with Google y todas estas cosas y autorizar aplicaciones y tal, ¿no? Entonces, yo eso veía que los PMs pues estaban haciendo una cosa muy parecida, ¿no? Que era primero entender cómo utilizaban los desarrolladores esas APIs, porque además son APIs que son muy abiertas, ¿no? Entonces, casi puedes hacer lo que te la gana con ellas. Entonces, ellos estaban estudiando pues los flows, cómo hacían, cuál era, bueno, pues primero lo ponen así, tal, no sé qué, para ir desarrollando y adaptando los SDKs, la documentación, todas estas cosas, ¿no? Sí, nosotros yo primero estuve en la parte de consultoría y luego me pasé a producto. Entonces teníamos mucha queja directa de, mira, es que estamos usando el producto así y nos da estos problemas y pasa en todos los proyectos, lo vemos en cada proyecto cuando arranca. Luego tenías la conversación con ellos, es que lo estáis usando mal. Yo, vale, pero está pasando todo el rato. O sea, que hay un problema o la documentación así o el producto no es, me estás dando una bici y necesito un barco o al revés, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Porque es un proyecto tras otro y ya no es un tipo de perfil. No es que sea un junior, es que hay gente senior que entra y tiene el mismo problema porque se encuentra con esto. Entonces, a veces lo que hacíamos era rotar a esa gente. No los llevábamos a proyectos porque eran muy largos, pero los llevábamos a las POCs que hacíamos en clientes con pre-sales y venían y decían, mira, esto es lo que tenemos que hacer para instalar. Tenemos que hacer una POC, una prueba de concepto de 2 semanas. Entonces, hay que instalar el producto en local, hacer una demo, luego instalar en un sistema de ellos, integrar con uno de sus sistemas de cuenta, al final en un software bancario. Mira, estos son los problemas que tenemos siempre y de hecho esto lo hemos parcheado para que no funcione así, tal. Y cuando se veían en esas, entendían un poco y cuando volvían con una perspectiva distinta. Pero claro, esa rotación no era obligatoria. Había gente que quería y había gente que no quería. ¿Tú crees que ese tipo de rotación dentro de uso el producto, hago el producto o voy a soporte, luego vuelvo, ayuda? ¿Debería ser fomentada? ¿En Google tenéis algo así de que tengáis que pasar por varias zonas para entender mejor el proyecto en el que estáis? No es obligatorio. O sea, no es obligatorio, yo creo que es altamente recomendable. Igual no tienes que estar el 25% de tu tiempo, ¿no? Pero sí. Creo que sí, usar tu propio producto, por ejemplo, yo mis historias... Drink your own champagne. Exactamente. O eat your own dog food. Sí, esa la quitamos porque sonaba mal. A alguien le pareció que sonaba mal, entonces pusimos que llamar a nuestro producto comida de perro que no, entonces lo llamamos champán, que siempre sonaba mejor. Bueno, pues el usarlo tal, a ver, no siempre puedes porque a lo mejor hay productos de empresa tal, no sé qué, que no tienes tú la habilidad, pero sí observar y escuchar mucho a tus usuarios. O sea, el feedback que te dan los usuarios es nosotros en SRI, por ejemplo, trabajamos mucho en monitoring y tal, alerting, lo que sea, y eso está muy bien, pero al final es introspectivo. El feedback que te dan los usuarios, eso es la verdad. Es lo que digo yo. Yo no tengo la verdad, pero ¿quién dice eso? Mercadona les llaman los jefes, ¿vale? Sí,
Y al final es verdad, porque tú estás haciendo, sobre todo nuestra empresa es de producto, a fin de cuentas, entonces la gente que utiliza nuestros productos es porque pues tienen los features que quieren, tienen una cierta confianza con la empresa para poder utilizarlos, tal, lo que sea, ¿no? Entonces, el escuchar el feedback de los usuarios es crucial. Y os puedo decir que se escucha y mucho. O sea, tenemos sistemas que agregan feedback, que te llegan notificaciones, que te dicen, bueno, pues esto es un report, tal, no sé qué. Y sí, y se reacciona, a veces con tino y otras veces no, pero sí que se hace. Entonces yo había copiado creo que era de Kelsey Hightower, la primera vez que lo vi, igual él lo copió de otro sitio, pero se lo vi a él en las Customer Empathy Sessions, se llamaba. Creabas unas sesiones él decía que lo hacía para ingenieros de Google probando cosas de Google Cloud. Y que lo primero que vio que me llamó la atención, porque ya no era es que la documentación, no la API, era las pantallas. Que todos los ingenieros de Google tenían pantallas como más anchas y que cuando les ponía, esto es el usuario medio que tenemos nosotros es, pues en vez de un Mac es un Windows, Lenovo tal y una pantalla de esta. Entonces, mira, lo primero que veían era que no sé qué partes de la pantalla no estaban visibles. Entonces no era, claro, el tutorial decía sigue por aquí, pero esa parte no se veía al usar pantalla. Tal. Y nosotros hicimos lo mismo, intenté hacer algo parecido, porque nosotros también era empresa, todo el mundo se pedía un Mac, casi todo el mundo, y el 95% de nuestros clientes que eran desarrolladores en bancos tenían Macs, o sea, Windows y capaos hasta el infinito, que no podían instalarse Java, vaya. Y nosotros estábamos con, pues te bajas Docker, la arrancas, no sé qué, todo dockerizado. Y dice, la mitad de ellos no podían hacer nada de eso. En la primera línea del tutorial ya no lo podían hacer. Sí. Entonces, los DevRels, hay mucha gente que piensa que los DevRels están ahí para vender la moto. Y es lo contrario. Los DevRels están solo para escuchar, fundamentalmente. ¿No? Y luego para atraer a la empresa, obviamente, esto es las tendencias, tal, lo que hemos visto. Esto que acabas de decir, por ejemplo. Nosotros tenemos un grupo que se llama CRE, que en vez de ser Site Reliability Engineers son Customer Reliability Engineers. Entonces es un SRE normal, pero en lugar de estar con productos internos, va a una empresa. Normalmente son cuentas a lo mejor así granditas, tal, no se hace con todo el mundo, pero vas, yo qué sé, pues con algún banco así tocho que están usando el cloud o lo que sea, y se ponen a intentar ver cuál es su journey, cómo lo tienen desplegado, haces cosas con ellos para que lo tengan más fiable, estas historias, luego vuelven, ¿no? Entonces, claro, esa experiencia de tú usando el producto en una cosa real, ¿no? Eso lo tienes que tener en tu roadmap, pero es que eso es oro puro. O sea. Sí. Total. Y luego, además, yo tengo la experiencia también de trabajar en un equipo de soporte y aparte de lo que decís de clientes, también como desarrollador y desarrollar ciertas habilidades, también es bueno trabajar. O sea, nosotros lo que hacíamos era básicamente arreglar incidencias y resolver preguntas de soporte a clientes, ¿no? Y al final el hecho de estar debugueando todo el día y de trabajar con código que no es tuyo y eso también te permite desarrollar una serie de skills que no todo el mundo, y que cuando trabajas en Greenfield Projects, ¿no? En proyectos que es tu código, pues no tienes la oportunidad de desarrollar. Y yo creo que es importante también. Ya. No, creo que es así. O sea, porque además luego el escuchar a los clientes cómo hablan de tu producto, solo por el tono de voz, ya te cuenta, ¿eh? Sí. Te dicen qué fases están de relación con la empresa. Pues eso sí, empezamos más tarde, pero ya haremos una horita. Tenemos siempre unas preguntas al final y para tener tiempo pues podemos ir empezando con esas. Que es un poco como recomendaciones que darías a alguien que empieza o que se está planteando, quiero pasar a la parte de llevar gente, de llevar equipos, de puestos de liderato, pensando en lo que te hubiera dicho que te hubieran dicho antes o lo que has aprendido tú en estos años. Y luego tenemos algo de recomendaciones de si sigues en tema material, si sigues blogs, si sigues a alguien en Twitter, podcast que sigas o libros que has leído que te parece que ayudan las skills que hay que tener para este tipo de posiciones. Vale. Pues sí, eso, al final ¿qué dirías a alguien o qué te dirías a ti mismo cuando empezaste las posiciones de manager o qué le dirías a alguien que vaya a empezar o que esté planteando, oye, quiero tirar por aquí? Recomendaciones, cosas que hacer, qué es más importante, qué crees que le va a ayudar. A ver, una cosa que hay que ver muy clara, y eso a mí me lo dijo mi manager, que ahora es mi director en su momento, y es que el llevar a gente bien siendo el manager o bien siendo el TL, pero bueno, el TL al final no eres manager, pero un poco también tienes un rol de liderazgo, no es una promoción, ¿vale? O sea, tienes que tener un objetivo concreto de por qué quieres hacerlo, no solo para tu avance profesional, ¿no? Sino también de tú qué vas a aportar al equipo. Es como cuando contratas a alguien,
tú tienes que mirar que le ofreces a él y que te ofrece él a ti. A O sea, ti. es una cosa bidireccional. En este caso es lo mismo. O sea, tú obviamente, pues si quieres hacer liderazgo tal, no sé qué, pues a lo mejor vas a tener, pues a lo mejor un avance profesional, porque normalmente es así, porque tienes más cosas, tienes más liderazgo, tienes más poder también. Es decir, si eres manager, tienes staffing. Y en la empresa, una vez tienes staffing, eso es el leverage definitivo, porque a partir de ahí puedes hacer lo que te da la gana. O sea, bueno, no lo que te da la gana, pero si quieres hacer un proyecto, tú tienes tu headcount y dices, pues yo ya no negocio con nadie, ¿no? Entonces, realmente, pues eso, claro, entonces tienes que mirar a ver qué es lo que quieres conseguir o cómo se encuadra eso en los objetivos de la empresa, cómo los puedes acelerar, ¿no? Entonces, eso, que no es una promoción. Segundo, que yo creo que no es para toda la vida, ni uno ni otro, ¿vale? Yo voy a ser manager otra vez en el futuro, ya lo sé, y voy a volver a ser IC después otra vez. O sea, depende cuál es la posición en la que tú eres más útil para conseguir los objetivos que tu equipo, tu empresa, tu organización tiene, ¿no? Yo ahora mismo soy muy útil como estoy ahora, pero dentro de 3, 4 años, pues a lo mejor cambian las cosas, lo que sea, y la situación es diferente, ¿no? Entonces, nunca olviden, si alguien viene de IC y es manager, nunca se olvide de que pues, los programas hay que escribirlos, cada vez menos porque está la IA, pero bueno, hay que programar, hay que saber de tecnología, tal, porque además te hace hacer las decisiones que tú tomas de management cuando tienes un conocimiento fuerte de la tecnología que hay debajo, creo que las tomas con más calidad. Y viceversa, cuando eres un IC y un TL, tener en cuenta que no solo es el producto que tienes y el código, hay personas que lo hacen y ahí pues siempre hay dinámicas complicadas y no todo en la vida es de color de rosa y no siempre va a ocurrir lo que tú quieres. Eso es lo que a mí me ayudó bastante al principio. Luego, recursos y materiales que yo usé, hay un libro de Andy Grove de Intel que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es el libro de management de Andy Grove. Ese es buenísimo. Es donde se inventaron, ese libro es donde se introducen los OKRs, que mucha gente piensa que los inventó Google, pero no, los inventó Intel. Y tal, y habla mucho de management, cómo hacer, te introduce cómo gestionar, por ejemplo, el dilema del Innovator's Dilemma, de tú tienes una cosa que funciona muy bien y tal, pero hay una cosa que es muy cutre todavía, pero bueno, tiene mucho potencial y a lo mejor tal, cómo puedes gestionar esas situaciones, ¿no? Está muy bien. Y luego hay otro libro que es muy bueno que se llama Radical Candor, que es cómo tener conversaciones con la gente, ¿no? Sobre todo porque cuando a alguien le vas a decir te hemos promocionado, te vamos a subir el salario, lo que sea, eso está muy bien, está muy fácil, pero hay otras conversaciones que no. Y son conversaciones difíciles que está bien saber cómo estructurarlas y cómo sacar lo mejor de ellas, ¿no? High Output Management puede ser. High Output Management, ese, exactamente. Es un libro pequeñito, o sea, no es muy gordo, tiene diagramas y todo, es un poco viejo porque, bueno, ya es de hace ya unos cuantos años, pero es maravilloso. Vale. Bueno, todo esto ya sabéis que luego lo ponemos en los comentarios de la descripción del capítulo y tal, todas esas cositas. Pero me gusta mucho lo que has dicho en el consejo, que a veces que se nos olvida. Y yo también le vi un vídeo a alguien el otro día, que encima estaba en la conferencia en la que estuve el otro día en Madrid, en la Carlos III, que fui a la conferencia y le vi por allí. Decía que hay que saber el valor que tienes a la empresa, que a veces dices, no, ¿por qué te paga la empresa? No, se pagan estos perfiles 6 cifras por ingenieros, tal. Nadie te paga. Yo me acuerdo de tener esta conversación con los ingenieros en la empresa en la que estaba yo antes. Digo, a ver, daros cuenta de que tampoco, a mí me da igual que escribáis X líneas. O sea, no os pago por el código al peso. Esta empresa no os paga por el código al peso. Os pagamos por arreglar cosas o por ofrecer soluciones a los clientes principalmente y luego internas, porque hay equipos que trabajan interno. Igual para eso no tienes que hacer una sola línea, igual tienes que hacer un Excel, ¿sabes? O borrar un programa entero, o quitar un servicio porque ahora da más ruido que aporta. O yo qué sé. Lo que dices tú, igual lo preguntamos desde cómo vas a hacer para ser manager, pero ser manager no debería ser o ser jefe, no debería ser la goal. Debería ser, si yo me pongo aquí voy a aportar más que donde estoy ahora. Yo tuve la empresa, en la nuestra tuve el problema, al final yo lo veo, no fue un problema, pero en su día lo vimos como un problema, que crecíamos a nivel de 30 personas nuevas cada mes. 30, 40, hubo un momento. O sea, se dobló, éramos 200, fuimos 400, de 400 fuimos 800. Y fue un sin Dios, digamos, era salvaje este. Entraba gente allí y estábamos en la parte de consultoría. Entraba un chaval, teníamos el training que había aquel día, de aquella época, era un día que estabas con una persona de cada departamento 1 hora y conocías al CEO. Y luego teníamos unos tutoriales que te hacías de bájate el producto, instálatelo, y al día siguiente estabas en un equipo ya. Y de aquella, como había tantos nuevos proyectos, en vez de estar en un equipo en Ámsterdam con tus colleagues un tiempo que te ayudaban, igual te tocaba irte a Bruselas a un proyecto. Tú y, bueno, igual había un senior por ahí, pero vaya, igual iban 3 nuevos.
Y empezó a haber un feedback de clientes también. Oye, aquí viene gente que no sabe lo mismo que yo del producto, sabe muy poco y no teníamos estructura de training, no había nada. Entonces empezamos a generar eso, los que llevamos un tiempo, y a decir, oye, hace falta esto, hay que parar. Creamos un mini bootcamp que eran 3 semanas, al principio 1 semana, luego 2, luego 3. Y eso te puso en unas posiciones que igual tampoco era mi goal, ¿sabes? Yo estaba muy a gusto como estaba, pero al final al llevar gente y tal, pues eso, teníamos los chapter leads, el naming era un poco lo que tocaba, pero vaya, empezamos a generar estructura y puestos que, bueno, acabé ahí, digamos, un poco porque sí. Luego me gustaba ver que el impacto que tenía en la organización al llevar equipos y fomentar era mejor que yo haciendo APIs REST en Spring muy rápido, ¿sabes? Que no aportaba tanto como ayudar a los 30 que han entrado nuevos a ir más rápido que perderse el primer mes, porque no, entre que buscaban piso en Holanda y leían la documentación nuestra, estaban los pobres. Y luego teníamos tenía un nombre, el attrition. Bueno, se iba gente durante el primer año, aumentó no sé cuánto, un 30% igual. Gente que aguantaba 8 meses con nosotros y se piraba, que eso era un gasto loco de otra vez empezar el recruiting de cero, gente que había estado tiempo, que sabía algo ya o tenía una formación, perderla. Entonces tuvimos que empezar a bajar esos números. Y claro, pensar que, lo que dices tú, ¿cómo ayudo yo más ahora? Más que luego puedes acabar ahí y ya, pero esto no me gusta a largo plazo. Entonces me vuelvo cuando la situación lo permita, me vuelvo a donde estaba antes y contribuyo desde ahí. Yo creo que en una empresa pequeña igual es más fácil, pero en Google igual no era tan fácil ver. Bueno, igual en tu equipo sí, pero a nivel cómo está afectando lo que estoy haciendo yo aquí a una empresa tan grande como Google, igual tienes que reducir al scope de tu equipo o de la zona en la que estás, ¿no? Para comprobar dónde tienes impacto. Un rol del líder es mostrar al equipo el impacto que tienes, tu proyectito que tú estás haciendo y tal, en los grandes logros que está buscando la empresa, ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos haciendo cosas que están relacionadas con Gemini y todas estas cosas, entonces siempre yo me encargo de decir, mira, este proyecto que habéis hecho aquí para poner en el Pixel y no sé qué historias, aquí está el launch y el código que tú escribiste, mira, está aquí en este rol. Entonces luego la gente lo ve y tal y se identifica más con lo que hace, ¿no? Sí, sensación de pertenencia también nos pasó a nosotros. Gente estaba desconectadísima de lo que hacían ellos. Estoy aquí haciendo esta API REST o este botón o este widget. Eso dónde se ve, qué proyectos lo usan, cuándo no lo usan. No teníamos visibilidad en nada de lo que hacía la gente de producto en lo que se hacía en los proyectos live. Y eso también hubo un trabajo ahí para hacerlo. Pues muy bien. ¿Tienes alguna más para cerrar, Álvaro? ¿Alguna cosa que se nos haya pasado? No, mirado por ahí por encima. Sí, yo creo que hemos tocado bastantes cosas, la verdad, y yo creo que sí, todas las cosas que teníamos así encima de la lista los hemos estado hablando. Sí, solo decir muchas gracias, Ramón, por venir. La verdad que ha sido una conversación muy buena. Bueno, gracias a vosotros por tenerme. Siempre uno viene aquí a contar su vida. Sí, yo creo que es muy, muy interesante y el feedback que estamos teniendo de las otras entrevistas es que está muy chulo porque pues, tocamos temas de liderazgo seguro, pero hay otros temas de pues, trabajar fuera, venirse a España, conocer empresas como Google, un pelín por dentro lo que contáis, yo creo que ayuda mucho. Y nada, eso sí, siempre gracias por sacar el tiempo de apretadas agendas para esto. Y que lo publicaremos en breves y que si te ocurre alguna cosa más de libros o alguna cosa más, pues nos lo tiras por ahí y lo añadimos al capítulo en la descripción o nos lo pones por Twitter. Y nada más, pues te debo una sidra, Ramón, para cuando vengas por aquí. Sidra, no tienes que decir más. Yo de sidra siempre. Si te cuadra, y a ver si para dar visibilidad a Asturias tenemos que hacer es que estoy empeñado yo con lo de llevo comiendo en la cabeza a varias personas con lo de hacer una conferencia aquí, una conferencia técnica, un commit o un algo aquí que llevo dándole vueltas por dónde podemos hacerlo y ya de vez en cuando le mando algo a Ramón, saldrá para adelante, nos acordaremos. Lleva, por lo que me cuenta la gente que hace el TechFest y ahora el Comic Conf y tal, es... Además es que el otro día la del TechFest, es que además yo cada vez que voy a una pregunto. El año pasado estuve en alguna más pequeña en Cáceres, por ahí pregunté. Incluso esas, además me han dejado todo, la gente encantadora, me han dejado el material, las Excel que tienen ellos, lo que les ha costado, el drill down de lo que han pagado por esto, proveedores, todo. Y todas tienen chicha, la que estuvo en Bilbao, pero es que el otro día la TechFest, que pagamos, que había que pagar 6 euros por día, era la TechFest. Era algo así como 20 euros y encima luego lo donan. O sea, el despliegue que había, la realización que había en la sala principal, pero en todas, que había streaming directo en 4 a la vez. Gente de signos, subtítulos live, aunque bueno, veían por IA y iban como iban, pero se leía, bueno. Y la cantidad de gente que había allí para manejar, porque se llenaban las salas, porque éramos, claro, al tener esos precios, creo que los de la universidad, si eres estudiante ibas gratis, tiene mucho curro. La verdad es que todo el mundo me lo dice. De hecho, cada vez que pregunto, dice, pero ¿para qué te vas a meter en eso? Lo tienes bastante tú con 2 chiquillos y el podcast y estas cosas. Ya, sí. Pero bueno, algún día.
Pues nada, que muchas gracias. Pues nada, Álvaro, muchas gracias como siempre. Nada. Y Sí, Ramón, pues nos vemos por las redes y si vienes por las Asturias y coincidimos, pues nos veremos por aquí también. Venga, chao. Hasta luego. Chao, chao.